Se vale preguntar todo lo que no te atreves a decir en casa. Se vale preguntar todo lo que te cuentan tus amistades. Se vale preguntar todo lo que lees en internet sin filtros ni tabúes para descubrir con evidencia científica hasta los cuentos de tu abuela. En este programa contestamos tus preguntas más íntimas, los mitos y leyendas sobre tu salud sexual y reproductiva. Y te contamos todo lo que quieres saber sobre planificación familiar, desde cuál es el mejor anticonceptivo hasta cómo puedes tener un aborto por telemedicina. Soy la doctora en ginecología Yari Vale y junto a la trabajadora social Joana Cariz, en Se Vale Preguntar, responderemos a todas tus dudas en un espacio íntimo y libre de juicios. Conversamos. Hoy, en Se Vale Preguntar, les introducimos un nuevo segmento. Se trata de un espacio para compartir nuestras historias de aborto. Mi nombre es Joana Cariz. Soy trabajadora social y dula de aborto en la clínica Darlington Medical Associates. Y quiero contarte que también se vale contar nuestras historias de aborto. Gracias por estar aquí con nosotras. Compartir nuestras experiencias de aborto es algo profundamente vulnerable y personal, pero también es una forma muy poderosa de poder combatir el estigma al aborto. Sabemos que aunque el aborto es una experiencia muy común, muchas personas no se sienten listas o animadas a compartir sus experiencias de aborto precisamente por el miedo al juicio, a la vergüenza y el estigma. Pero compartir nuestra historia puede liberarnos en gran medida y de manera brutal del estigma internalizado y podemos encontrar mucho apoyo en la compasión de los demás cuando escuchan nuestra historia. Nuestro objetivo con este segmento es amplificar las voces de quienes han deseado y se han sentido listos para compartir sus historias de aborto. Pero también es importante reconocer que quien me acompañe en este segmento también va a tener sus propias razones para compartir su historia. Y estamos comprometidas en Darlington en crear un espacio seguro y apoyar a quienes desean compartir su voz. Para ayudar en este proceso de que sea un espacio seguro, vamos a utilizar recursos de We Testify. We Testify es una organización que precisamente se dedica al liderazgo y a la representación de personas que han tenido experiencias de aborto y poder compartir sus voces en la esfera pública. Estos recursos de We Testify, por ejemplo, proponen a las personas reflexionar sobre sus experiencias de aborto, sobre sus motivaciones de compartir su historia, sobre los aspectos de sus historias que no desean compartir, los que sí desean compartir, y sobre cómo sus identidades han influido en sus experiencias de aborto. Además, como parte de este segmento, también les propongo compartir recursos, libros que desafíen el estigma del aborto y compartan las voces y narraciones de todas esas historias. En Darlington Medical Associates creemos que todas las personas que han pasado por un aborto merecen amor, apoyo incondicional y que sus voces sean escuchadas. Te invitamos a escuchar con compasión. Esperamos que sientas inspiración para escuchar nuestros episodios sobre historias de aborto. Si deseas compartir tu propia historia, ya sea aquí, en Se Vale Preguntar o en otro espacio y necesitas recursos o apoyo, puedes escribirnos en Instagram a Darlington Medical. Y hoy se vale contar la historia de Yamina. Hola Yamina, Hola, ¿cómo te sientes hoy? bien, emocionada, un poquito nerviosa. Creo que siempre vulnerabilizarse frente a un micrófono es algo que puede causar mucha ansiedad, pero sobre todo bien emocionada. Yo también estoy nerviosa, pero estoy bien contenta de que nos diera el privilegio y te animara y te sintieras lista para compartir hoy tu historia con nosotras. Así que me gustaría comenzar haciéndote la pregunta clave de por qué decidiste compartir tu historia de aborto hoy con nosotras. Em, yo creo que desde el momento en el que yo tuve mi aborto a los 19 años, yo salí de allí, recuerdo que salí de la experiencia que tuve y dije, en algún momento de mi vida yo voy a tener que contar esto, principalmente porque conozco historias de abortos dentro de mi familia, intrafamiliares, y no me enteré hasta luego de tener mi experiencia de aborto. Así que reconozco cuán importante o cuán valioso hubiese sido enterarme antes. Así que creo que este es el momento correcto y lo escojo, me afirmo en él, porque reconozco que contar la historia vale muchísimo. Muchas gracias. ¿Y qué quisieras que las personas conozcan de ti, más allá de la historia que hoy nos va a contar de tu aborto?
También decirles que vamos a tomar en cuenta las recomendaciones de We Testify, así que, pues, obviamente tu historia y la de muchas personas debe ser una historia súper larga, con con muchas intersecciones, y pues parte de la propuesta de We Testify es poder rescatar quizá algunas de esas cosas de tu historia o de esos elementos de tu historia que para ti fueron muy significativos y que tú entiendes, ¿verdad?, que quieres compartir con las demás personas. Antes de ir a ese elemento significativo, pues me gustaría preguntarte nuevamente, ¿qué te gustaría compartir de ti más allá de tu historia de aborto? Eh, que soy una persona que experimenta sensaciones y emociones igual que cualquier otra. Para dar así como que un poquito de background, mi profesión, en lo que me dedico es educadora en sexualidad. Se asume muchas veces que las personas que trabajan en el sector de la sexualidad, y me imagino que tú tienes que tener experiencia o has escuchado, se asocia que las personas que estamos dentro de este mundo de la educación lo tenemos todo descifrado desde el principio de nuestra existencia, como que nos insertamos en este mundo y tenemos todas las herramientas. Pero más allá de ser quien soy ahora, en algún momento fui una joven universitaria en su bachillerato de 19 años, vulnerable, que pasó por muchas cosas y dentro de ella está mi experiencia de aborto, que no se resume mi existencia entera a un aborto, pero que sí, eso es parte de mi historia y que entiendo que es muy valioso contarla. ¿Y qué parte de tu historia decidiste hoy que quieres compartir con las personas que nos están escuchando? Si el podcast fuera de 1500 horas, sería toda mi historia, porque pienso que es bien valiosa visibilizarla, pero creo que el tema de la accesibilidad a centros de aborto, ¿verdad? Y centros de salud es muy importante, así que creo que hoy me voy a centrar en ese proceso de punto A, enterarme que estoy embarazada, a punto B, poder llegar a este espacio y completar la decisión que tomé para mí. ¿Cómo fue ese proceso de enterarte? ¿Cómo te sentiste cuando viste la prueba positiva del embarazo? ¿Y cómo fue ese proceso entonces hasta decidir llevar a cabo tu decisión y llegar a la clínica? En mi casa, dentro de mi modelo de crianza, la educación sexual siempre había estado presente. Yo vengo de un modelo donde a mis 7 años y luego a mis 12 años se me entregaron libros de educación sexual. No necesariamente fue un proceso muy acompañado de vamos a sentarnos y explicarte cómo funciona esto o lo otro del proceso de existir como un ente sexual, pero sí hubo recursos. Cuando yo me entero que estoy atrasada, ¿verdad? Que todavía no me ha llegado la menstruación, como ya comenté, tenía 19 años y yo estaba esperando hasta el último momento porque yo estaba súper confiada de que nada, aquí iba a caer menstruación y todo iba a estar súper bien. Así que recuerdo que iba de camino a comer a San Juan. Para dar un poquito de contexto, en este momento de vida, yo soy de Manatí, pero en este momento estaba viviendo en Arecibo porque estudiaba en UPR Arecibo. Ok. Así que estoy con una amiga de camino a comer a San Juan y tenía como muchos nervios. Como que tenía muchos nervios, algo me estaba diciendo que tenía que hacerme esa prueba para salir del paso, como para tener esa información. Así que le digo, mira, vamos a pararnos en en el próximo puesto. Y si en el puesto hay una prueba, es una señal de que me la haga, ¿verdad? Pues entonces paramos en un puesto y yo compré la prueba de embarazo y le pedí a la persona la llave del baño y cuando entro al baño y me hago la prueba está dañada. Y yo, no puede ser, esto no puede estar pasando ahora mismo, como que, ¿qué voy a hacer? Y mi amiga me dice, ¿sabes qué? Como que relájate. Esto probablemente significa que todo está bien, nada, como que dale un par de días. Pues, cuando estamos llegando al lugar de comida en Condado, yo le dije: "¿Sabes qué? Como que no voy a poder comer, como que no voy a tener apetito, porque ya que, como ya necesito, saber". Y entonces paramos en una farmacia, compramos una prueba y ella me dijo: "Vamos a comprarla, pero por favor, te la haces después de comer, como que vamos a disfrutarnos esta comida, igual luego podemos asumir", que eso es bien importante. Tuve una amiga en ese preciso momento que me acompañó activamente en el proceso, y me dijo: "Vamos a comer, cómete esa comida, que no te vaya a caer mal, y luego
yo te acompaño al baño y te haces la prueba. Eso mismo hice. Fuimos al restaurante, comimos, y entonces cuando cuando ya me voy a ir, que están pagando la cuenta, fui al baño, y entonces me hice la prueba, y salió porque eran de estas pruebas que dicen, que lo dicen, Que pregnant. Ajá. Yo sí, porque yo dije, pagué 10 pesos en aquella, aquí voy a pagar 25 pesos, porque yo quiero que me lo digan puntual. Y entonces nada, decía pregnant. Lo primero que hice fue llamar a mi amiga como que entrara al cubículo conmigo del baño. Se le enseñé y ella me dijo como, tranquila, vamos a bregar con esto, no tomes decisiones ahora, vamos, si quieres llorar, si quieres sentirla, siéntela, y nada, dejar saber a la persona con la que estás saliendo. Así que nada, yo le tiré una foto, que todavía tengo la foto, y la prueba todavía la tengo en mi casa. Le tiré una foto a la prueba y se la envié a quien en ese momento era la persona con la que yo compartía sexualmente, y le dije como que, bueno, esta es la que hay, estoy embarazada. Y entonces él vivía lejos de mí, así que solamente nos veíamos los fines de semana. Y él me dijo, vamos a esperar a que yo baje en el fin de semana, porque esto fue un día de semana, vamos a esperar a que yo baje y lo vamos a hablar. ¿Y cuáles fueron esas emociones que tú sentiste en tu cuerpo cuando viste el pregnant? Primero que todo, va a sonar como un poco contradictorio, pero primero que todo, calma, porque tenía una contestación. Y yo creo que usualmente cuando se cuentan muchas historias de embarazo, se cuentan como estas emociones gigantes, ya sea mucha tristeza o aflicción o un montón de felicidad. Yo lo que sentí era como que, ok, ahora tengo la información. Ahora puedo hacerme cargo de lo que yo me vaya a hacer cargo. Yo en mi vida personal siempre había pensado mucho sobre si me tocaba quedar embarazada en algún momento, qué yo iba a hacer al respecto. Y sí, en mi cabeza había muchas cosas que habían que contemplar si quería o no realizar un aborto. Así que calma y luego mucha tristeza porque pues toda mi vida, como nos socializan a las mujeres, nos socializan para ser madres, para tener familia, para tener el amor de tu vida a tu lado y luego como crear esta institución. Así que un poco de tristeza así como ya más o menos yo sabía que era algo que yo no quería y que no estaba alineado para mí tener un embarazo en ese momento a los 19 años. Así que un poco de tristeza, pero rápido, mucho brainstorming. Como que me puse en modo, hay que tomar una decisión y hacer algo al respecto. Así que con el acompañamiento de mi amiga y ese acompañamiento de la persona con la que estaba compartiendo, que me dijo, dale 3 días y cuando yo baje lo vamos a hablar, pues muchos nervios, pero mucha seguridad del proceso que iba a ser tomar la decisión si iba a tener el aborto o no. Y tuviste el apoyo de la persona corresponsable del embarazo. Sí. ¿Y en qué momento empezaste a buscar, ya que te sentías decidida de que la decisión era abortar? ¿Cómo fue el proceso de buscar el lugar, quién te llevara? ¿Cómo fue ese proceso de, ok, ya tengo el plan, voy a llevarlo a cabo? Esta es mi parte favorita porque es algo gracioso. Yo odiaba que mi papá pusiera, ¿puedo decir el nombre de la emisora? ¿Sí? Bueno, nada, mi papá escuchaba una emisora, ¿verdad? Y yo lo odiaba. Odiaba cuando íbamos para la escuela. Esto es la escuela, en la high. Yo odiaba cuando mi papá ponía esta emisora. Y yo estaba como, Dios mío, ¿cómo es posible que yo tenga que ir a la escuela escuchando esta emisora? Y de momento cuando pasa, cuando me entero que estoy embarazada, lo primero que recuerdo es que en esta emisora había un anuncio Ya, sí. donde te decían, Muy icónico. sí, clínica que ofrecen servicios a la mujer, como que no te decían exactamente qué era o no era, pero ofrecemos servicios para alternativas. Así que lo primero que yo pensé fue, ok, opción número 1 es tener el embarazo, ¿verdad? Pero opción número 2 es buscar ese número de teléfono que repetían todas las mañanas, que yo estaba harta de esta emisora. Así que nada, en el proceso cuando esta persona con la que yo estoy compartiendo ya puede tener contacto conmigo físico, tuvimos una conversación en mi cuarto, en mi casa. Y hablamos sobre cómo no era una buena decisión continuar con el embarazo, por muchas razones. Y quiero como visibilizar un poco las razones porque creo que es importante. Yo tenía muchos sueños para mí y en ese momento eso no era parte de mis sueños. Y también yo tenía como esta idea de que mi papá había intencionado, mi familia había intencionado mucho el tenerme en un espacio saludable, en un espacio en el que yo pudiera florecer. Y yo sentía que en ese momento yo no podía darle eso a nadie que saliera de mí.
Y, y pues entonces fue una decisión bien, bien puntual donde él me dijo como, ya mira, si esto es algo que tú quieres hacer, vamos a meter mano. Si es algo que no quieres hacer, vamos a meter mano. Como, ¿qué tú necesitas de mí ahora mismo? Así que pasamos por ese proceso de conversación y justamente ahí en la cama yo conseguí el número, no me acuerdo cómo lo hice, me iba buscando en Google o algo así. Y entonces llamé em, y le expliqué, estoy embarazada. Me hicieron unas preguntas sobre cuándo me había enterado, cómo me había enterado, si había sido por una prueba de sangre o una prueba de orina. Y, y pues entonces comencé el proceso de sacar una cita, que fue 4 días después. Entonces tú estabas en Arecibo porque estabas estudiando. Y esa clínica estaba, por supuesto, en el área metro, porque todas las clínicas, pues lastimosamente están en el área metro. ¿Cómo fue ese proceso, verdad? Como nos comentaste al principio, el asunto de accesibilidad, ¿cómo fue todo ese camino de finalmente poder llegar físicamente a la clínica? Yo no guiaba ni tenía carro. Lo primero a lo que me tengo que enfrentar es a darme cuenta que a esta clínica que estoy llamando, porque obviamente yo no tenía conciencia de el pueblo de esta clínica. So, lo primero que tengo que pensar es cómo yo voy a llegar aquí, tomando en cuenta que la persona que me iba a llevar, ¿verdad? Quien estaba compartiendo conmigo en ese momento, él estaba al otro lado de la isla y yo al otro lado, así que para poder llegar, él tenía que guiar hasta Manatí o hasta Arecibo para recogerme, para volver y entonces llegar a este lugar. Igual la cita me la dieron para las 5 de la mañana. Era como Wow. bien complejo la idea de hacer todo esto en silencio, sin decirle a nadie en mi casa nada, montarme en un carro a las 5 de la mañana, buscar una excusa y llegar. Fue bien difícil porque no tenía accesibilidad inmediata para llegar y porque, de nuevo, cuando de momento me plantean la cantidad que tengo que pagar, tengo muchas dudas, muchas preguntas de cómo voy a llevar a cabo este proceso. Para mí también era como la idea de esto es tan y tan y tan lejos, o sea, llegar es tan lejos que puede que me arrepienta en el camino. También me pasaba Wow. eso mucho por la cabeza y decía, ¿será que de camino me voy a arrepentir? Porque es tan lejos, recuerdo como sentir, y ese día en la mañana, cuando me recogieron a las 5 de la mañana, decía como, me iré a arrepentir de tan lejos que... Así que fue bien complejo todo el proceso de entenderme como una persona que en ese momento era una adulta, porque tenía que tomar una decisión por mí, ¿verdad? Tenía 19 años, pero no necesariamente entendía lo que era tomar decisiones complejas sobre mi propio cuerpo. Y ese también yo creo que fue un momento bien formativo en mi vida en el que yo tuve que asumir responsabilidad de mis decisiones y de lo que yo quería para mí, tomando en cuenta lo que yo quería, no lo que nadie pensara que era correcto. Así que bien difícil el proceso de llegar de un lado a otro y sin mucha guía en el proceso, porque este lugar que contacto tampoco como que me daban mucha información, era como que llega aquí y llega a las 6 de la mañana y vamos a resolver. Así que fue bien, bien cuesta arriba el llegar, el poder como sincronizar la persona que me iba a llevar, que me pudiera llevar, y también el proceso del costo. Y cómo, ¿verdad? Porque nos contaste que tenías 19 años, que eras estudiante. ¿Cómo fue ese proceso? No sé si trabajaba. No, ¿Cómo fue ese proceso de poder entonces juntar ese dinero? ¿Cómo pudiste juntar ese ya. dinero? eh, Ahí, cuando yo llamo a esta clínica a explicarle mi situación, imagínate, qué sé yo, 19 años, estaba yo temblando, como que no sabía ni qué preguntar, ni cómo hacerlo. Eh, lo primero que me contesta la secretaria es, está en suerte porque tenemos un especial de aborto y me Interesante. dan el total de lo que voy a pagar. Yo dije, wow, qué especial, eso es bastante alto, yo no tengo esa cantidad de dinero, pero es un especial para ella. Nada, lo que hice fue pedirle a mi papá, déjame contar un poco, yo mentí para poder llegar. Yo le dije a mi papá que yo iba a ir a un date Okey. a esa hora de la mañana en San Juan. Era como un date que iba a ser como un date bien largo. Y entonces le pregunté que si me podía dar su tarjeta de crédito. Y, Y él te la prestó. y él me la dio porque era un date. Y nada, probablemente era para comprar comida o algo así. 19 años, me imagino que él pensara que era para comprar comida. Y
Cuando llegué a la clínica, justamente al frente hay un banco. Así que, no, fui al banco y saqué el dinero. Yo no tenía el dinero. La persona con la que yo estaba compartiendo no tenía el dinero. Y yo no estaba trabajando. Y pues tenía que hacerlo. Así que ese fue básicamente el proceso que llevé a cabo para poder pagar en la clínica. ¿Verdad? Y me imagino, como contaste al principio, pudiera hablar horas sobre esto, pero enfocándonos en el asunto de la accesibilidad. Por ejemplo, luego que ya tuviste la experiencia en la clínica y no sé si hay algo más que quieras compartir sobre eso, ¿fue para ti posible y accesible ir a la cita de seguimiento? Nunca me dieron una cita de seguimiento. Okey. Algo bien importante que quiero mencionar es que hubo un proceso que hizo todo lo de accesibilidad mucho más complejo para mí, que fue que cuando pasa todo el proceso de realizar el aborto, ¿verdad? El procedimiento como tal, eh, que estoy en el área de recovery y todo está bien, me citan a una oficina y en esta oficina ella, la secretaria, me pregunta que cuál es mi tipo de sangre, ¿verdad? Sí. Cuando yo le digo que no sé, ella me dice: no sabes, se supone que tú sepas. Y yo le digo: no sé, no sé Ujú. qué quieres que te diga. Y me dice: no, bueno, pues es que puede haber una gran complicación en tu salud si tú no sabes dentro de los próximos 3 días. Así que fue bien difícil procesar que yo había llegado en PON, que iba a regresar en PON y que en PON yo iba a tener que ir a hacer otro trámite de sacarme sangre para enterarme sobre esto. Y sentí que el proceso fue bien injusto porque pienso que debí de haber sabido eso Con antes. anticipación, Claro, claro. claro. Así que no hubo nada de seguimiento, ni siquiera me llamaron para preguntarme nada sobre el tipo De de sangre. sangre. Tuve que yo llamar y entonces darle ese reporte. Dejarle saber tu tipo de sangre. Exacto, exacto. Pues, usualmente sí, eso se debería saber antes y deberían pedirlo con anticipación. Entonces, así que tú, pues, te regresaste para Arecibo. Me regresé para Arecibo, sí. Bueno, ese día yo soy de Manatí, estudiaba en Arecibo, ese día era un fin de semana que no tenía clase, así que regresé para mi casa y, pues, ahí comenzó el proceso de sanar y procesar en Manatí. Y ese proceso de superar todas las barreras de acceso, tú lo viviste con la persona que tú compartías en aquel momento íntimamente y tu amiga. Exacto, exacto. En ese proceso, pues, él pudo acompañarme y luego cuando era el momento de irme para Arecibo y tener mi vida como universitaria, pues entonces tenía una amiga que me ayudaba con todo eso. Igual el proceso se extendió porque ahora tenía que ir a un Ajá. laboratorio y, y pues entonces en ese proceso también necesitaba acompañamiento porque no tenía transportación. En Puerto Rico no hay transportación pública como para llegar a un laboratorio, y mucho menos estando en Arecibo o Manatí. Así que sí, siento que no sé si suena como algo bien complejo, pero era bien complejo para mí navegar eso. A lo mejor ahora, tengo 28 años, es más simple porque vivo en San Juan y tengo una vida distinta y tengo conocimiento, pero igual la falta de visibilización, que de chiripa, de suerte, me enteré porque mi papá escuchaba una emisora que a mí no me gustaba y pude coincidir y llegar a la información. Siento que la accesibilidad a la información fue limitada, la accesibilidad de transportación fue limitada, la accesibilidad en cuanto al dinero fue limitada. En cuanto a llegar al lugar también, recuerdo que el PIN para llegar al lugar fue un revolú llegar al lugar. Luego el proceso de acompañamiento post, pues no estuvo porque no recibí, ahora me acabo de enterar. Se supone que yo fuera a una visita de ese y yo no sabía eso. Ujú. Sí, pues fue algo bien complejo para mí procesar y que también como que te pone en un proceso de rumiación. Cuando tú lo que Claro. quieres es pasar por un proceso que sea efectivo, saludable, positivo, que no voy a negar que tuve un ejemplo, una de las enfermeras que me atendió en esa clínica, un amor, se arrodilló, o sea, me ayudó, me agarró la mano. Tuve muchas experiencias buenas dentro, pero también hay muchas otras experiencias que pudieron haber sido mucho más saludables para mí y que no me llevaran a un pensamiento recurrente de
esto está pasando y por qué tomé esta decisión si ahora tengo todos estos otros pasos que tomar, que si sacarme sangre, que si hacer esto, que si llamar yo, que si estar pendiente. Así que eso. Claro, y ahí la importancia de que los servicios de aborto no solamente deben ser accesibles, sino que también deben ser servicios de calidad, que sean sensibles, respetuosos y que no hagan que esta sea una experiencia pues más difícil de lo que ya puede ser. Pues muchas gracias por compartirnos tu experiencia. ¿Hay algo más que te gustaría compartir antes de terminar con este episodio de hoy? Y muchas gracias por animarte a hacer nuestra primera historia. Claro. Cuando yo pienso en un podcast, pienso en que muchas personas que nos están escuchando van a ser personas que han pasado por aborto o que pueden estarlo contemplando, o que en el futuro pues, van a tener maybe la experiencia de tener que contemplar o no. Pero también pienso que, y espero, que muchas personas que están escuchando esto, que estén entrando ahora al sector de la salud sexual, de ser dulas de aborto y que estén en estos procesos de estar en la profesión, me gustaría como recalcar la importancia de hacer preguntas sensibles. Claro. Cuando yo llegué a esa clínica, se me hicieron muchas preguntas que fueron como bien invasivas, como bien punzantes, con un tono bien punzante. Que no eran necesarias, que sentiste no necesarias. Y que sí eran necesarias, porque vamos a ver que si maybe me veían aturdida, o sea, estaba Claro. nerviosa, maybe eran necesarias para asesorarse de algo, pudieron haber tenido un mejor approach. Entiendo. Podemos trabajar con tener más personas en nuestra clínica con diferentes expertise para que trabajen eso. No que la misma secretaria sea la que me pregunte si estoy segura, si quiero abortar, y esa sea la misma que me diga que necesito bregar con mi tipo de sangre, y que eso sea la misma que me diga, pues entonces te voy a cobrar, y que también me diga que está en especial, como si vamos a estar en este campo, pues vamos a hacerlo bien y vamos a tener un grupo de personas multidisciplinarias que puedan trabajar con los diferentes casos, porque yo veo cómo si no hubiese sido yo y hubiese sido cualquier otra persona, y que allí había más personas, seguramente pasaron por eso, puede ser un proceso bien atropellante y bien triste y acongojante. Así Claro. que como con mucha esperanza, te doy las gracias por la invitación, y a Darlington también, con mucha esperanza de que las personas que se estén formando para estar dentro de este campo y dentro de esta práctica entiendan que hace falta mucha sensibilidad. Lo sé. Y lo veo todos los días y es uno de mis compromisos más grandes al decidir pues dedicarme a esto. En estos últimos 4 años para mí ha sido primordial poder proveer y ser parte de los espacios que hacen que estas experiencias sean mucho más llevaderas, que sean sensibles, respetuosas, porque no merecemos menos. Así que, Yasmina, muchísimas gracias por compartirnos tu historia hoy. Esperamos que sientas inspiración para escuchar nuestros episodios sobre historias de aborto. Si deseas compartir tu propia historia, ya sea aquí en Se Vale Preguntar o en otros espacios y necesitas recursos o apoyos, puedes escribirnos en Instagram a Darlington Medical. Las opiniones e información ofrecidas en este programa tienen el propósito de informar y no son un diagnóstico, recomendación de tratamiento ni sustituyen el cuidado de salud que necesitas. Siempre consulta a tu médico para preguntas relacionadas a tu salud. Se Vale Preguntar es un programa de Darlington Medical Associates. Para citas y consulta, visita darlingtonmedical.com. Compártenos tus dudas y preguntas en Instagram. Nos encuentras como Darlington Medical.